El canal del Foro de la Salud presenta su programa, Charlas Magistrales, un espacio para la exposición de temas de salud por parte de reconocidos especialistas, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias en búsqueda de un Ecuador saludable. Con la dirección de Dr. Francisco Andino, a continuación veremos un tema muy importante. Bienvenidos. Saludos cordiales a todos ustedes. Queremos invitarlos a departir de la nueva programación de charlas magistrales a través del canal del Foro de la Salud. Saludos cordiales a todos ustedes, en especial al doctor Gil Moreira, y la invitación que nos han hecho, y espero que nos estén escuchando apropiadamente para poder continuar con esta exposición. Se nos ha invitado a hablar sobre el virus del papiloma humano como problema de salud pública, y queremos hacer un enfoque no solamente local, sino iniciar del enfoque global de cómo se encuentra el papiloma humano en el mundo y también en el Ecuador. Ahí vemos nosotros una diapositiva que podemos nosotros escribir y definir precisamente cómo se encuentra el cáncer a nivel mundial. Una es la incidencia en la parte superior y la otra es la mortalidad. Enfermedades catastróficas que verdaderamente conllevan al sistema de salud una gran erogación de recursos económicos que no han podido coyunturar y articular entre los subsistemas, a lo menos en el Ecuador, puesto que la segmentación de nuestro sistema sanitario definitivamente genera un grave problema en la econometría en salud. Con base a los datos del 2015 al 2019, en los Estados Unidos se presentaron 47.199 cánceres nuevos y vinculados obviamente al virus del papiloma humano. 26.177 correspondieron a mujeres y 21.022 casos entre hombres. Entre ellos el cáncer uterino y el cáncer más común asociado al BPH es en las mujeres, y el orofaringeo, precisamente en la parte posterior de la lengua y amígdala, son los más comunes que se presentaron en los Estados Unidos en los hombres. Podemos nosotros considerar aquí un poco el impacto del cáncer cervical y su incidencia en el mundo, y mirar la territorialidad, y esto es importante que ustedes lo puedan chequear, puesto que cuando miramos la incidencia de cáncer a nivel de todo el mundo, pero vemos también la carga de mortalidad, al final vemos que corresponde a cerca del 31% de muertos de todos los cánceres que vemos a nivel nacional, a lo menos del cáncer cervical. Y con ello también graficar cuál es el impacto que tiene el cáncer con relación al virus del papiloma humano. Entonces, cuando hablamos del virus del papiloma humano y su incidencia en cáncer, debemos considerar lo siguiente, que no solamente es de cuello uterino, sino también de vagina, de orofaringe, de pene, de ano y de vulva. Y cada una de sus cepas está incidiendo precisamente en la ubicación en el cuerpo humano de estos cánceres. Aquí podemos dar referencia fundamentalmente de esta incidencia que tiene que ver con la relación entre el VPH, el virus del papiloma humano, y el tema de cáncer, pero también en los esquemas donde se presentan mayoritariamente, de acuerdo a las tasas mundiales. Y lo que ustedes ven pintado en verde pueden referir el menor número de tasas de impacto de cánceres vinculados al VPH con relación a otras partes del mundo, en la que en el degradé de los colores podemos observar inclusive en nuestro país, el Ecuador, con relación a Sudamérica, a África y al resto. Pero esta gráfica nos puede hacer nosotros determinar también cómo se encuentra no solamente el virus del VPH, sino también su incidencia y una relación de las economías
de los pueblos con relación al impacto de esta enfermedad. Y aquí, en esta, podemos nosotros definir que el impacto mundial de la prevalencia del virus del papiloma humano es del 10%. Y repartidos podemos chequear que los que menor tienen es Europa con 6.6, pero también ustedes pueden mirar cómo la cero prevalencia o precisamente la epidemiología genómica nos puede detectar qué impacto tiene de acuerdo a cada una de las cepas, donde se realiza mayoritariamente precisamente el estudio genómico o molecular de este tipo de enfermedad. Vemos cómo se encuentra Sudamérica y el impacto reducido se debe precisamente a dos países, a Argentina y también a Chile y también parte de Uruguay. Con relación al impacto que se tiene en Centroamérica, que ya lo veremos mucho más adelante, que tiene un impacto mayoritario no solamente por los países del Caribe, sino también por México. Y Norteamérica puede tener una reducción, no tanta reducción como lo que ocurre en Europa, pero precisamente por ser la ubicación de migración de población. Y lo que quiero que ustedes puedan chequear es precisamente las cepas que corresponden a la ubicación de ella. África en su mayor impacto y claro, Asia en una parte intermedia de 8.3, que corresponde a toda la prevalencia mundial de lo que significa el VPH a nivel de todos los territorios en el mundo. Y aquí vemos este hecho cuando ya lo ajustamos, ¿no? Y ajustada podemos nosotros mirar cómo se encuentra la prevalencia de VPH. Es decir, vean ustedes Centroamérica y el Caribe, vean ustedes a África, vean a la parte de África Central, también a Sudamérica y, como no, lo que ustedes están viendo en Asia, en Norteamérica, en la parte de Europa y las condiciones reales de este ajuste de la prevalencia del VPH en el mundo. Cuando queremos comparar las cifras mundiales con la parte del Ecuador, nos encontramos con una cruda realidad. La cruda realidad que para los epidemiólogos definitivamente decimos cifras, es tener parte de las soluciones. Los reportes que tenemos en el país son tan vagos, tan deficientes y tan negligentes para tomar o poder tomar resoluciones de lo que nosotros podemos definir fundamentalmente en el tema del impacto de cáncer global en el Ecuador y cómo no, cómo reducir ese impacto cuando sumamos todos los cánceres relacionados al VPH con relación al cáncer de mama. Programas de cáncer de mama tenemos innumerables, pero programas en relación al virus del papiloma humano, no. En esta gráfica que ustedes están chequeando, queremos hacer una observación de cómo se encuentran todas las enfermedades de transmisión sexual con relación a esto y vean cómo creció del lado 2007 hacia adelante. Ese es un debate a nivel nacional que nos han venido siempre influenciando de decir que desde el 2007 mejoramos precisamente la recolección de datos, es cierto, pero si en el mismo periodo de tiempo a futuro no hemos podido corregir, definitivamente es que decimos que el sistema sanitario es deficiente y que al final del camino no lo podemos nosotros arreglar. Miren las enfermedades de transmisión sexual, el mayor impacto se encuentra en Guayas, le sigue Manabí, Los Ríos, Pichincha y también va de esa manera en crecimiento en la hermana provincia de Esmeralda donde se está realizando este evento. También podemos considerar, ¿no es cierto?, lo que pasa con el virus del VIH. Y este es un incremento en una temporalidad que no muestra la realidad actual del número de casos desde que inició la pandemia hasta la actualidad. El impacto del VIH en relación a la provincia del Guayas corresponde al 53% de todos los casos a nivel nacional. Y
obviamente la ubicación y crecimiento, ustedes pueden mirar en este periodo de tiempo cómo Esmeraldas y cómo también el lado de Pichincha fue creciendo. No significa que ese crecimiento determine el mayor porcentaje de población de BPBS, precisamente como lo hemos manifestado, porque Guayas es la que tiene el mayor impacto hasta el momento actual, pero existe un crecimiento y esto se debe también al abandono de la percepción de riesgo. Programas de educomunicación, programas de condiciones que nos puedan permitir fundamentalmente eliminar o reducir, ahora que existen estrategias reales y hay medicamentos que son previstos por el Programa Nacional del Virus del VIH. Queremos observar esta diapositiva y hacer un comparativo de lo que sucedió en Europa en este periodo de investigación con relación a las 4 cepas más interesantes e importantes vinculadas al cáncer y el virus del papiloma humano. La cepa del 6, 11, 16 y 18. Y miren ustedes el número de verrugas del lado derecho de la diapositiva, que corresponden a 292.000 verrugas, y el cáncer en mujeres determinaron 32.550 cánceres. En relación a los hombres, incrementa a 306.000 verrugas, pero su carga cancerígena es menor al 50%, teniendo posiblemente 2-1 con relación a la presencia de cáncer. Y esto nos puede ubicar precisamente cuál es el enfoque que debemos de tener, inclusive por género, en el impacto para poder reducir estas cargas de enfermedades que corresponden a las mujeres. Y si vemos en la pirámide, la parte central, la mayor carga es del cáncer de cuello uterino, con 23.300. No obstante, no dejan de ser fundamentalmente establecidos los cánceres de orofaringe, los cánceres anales y los cánceres de pene, que sumando todos los cánceres, vamos a ver la siguiente diapositiva, que es lo que se chequeó en el Ecuador en la data que he podido rescatar del 2013, donde fundamentalmente vemos que si sumamos todos los cánceres de hombres y mujeres con relación al impacto real de cánceres de seno o de mama, definitivamente los cánceres vinculados al papiloma virus deben de ser considerados dentro de ese marco fundamental. Y la pirámide no tiene variación con relación a la ubicación con la diapositiva anterior. Y es precisamente a lo que nosotros tenemos que enfocar para poder generar resoluciones o planes y programas fundamentales a reducir esta carga sanitarista. Ahí vemos el árbol filogenético, ¿no es cierto? Los tipos oncogénicos que son de importancia y que tienen que ver precisamente con el 16-18. ¿Por qué queremos enfocar esto? Porque al final el programa que se brindó en la época de la ministra Guevara fue fundamental en el hecho de querer solamente impactar sobre 2 cepas oncogénicas, la 16 y la 18. Pero debemos tener en consideración que las 6, la 11, la 31, la 33, la 45, la 52 y la 58 también son partes de los problemas oncogénicos, no solamente en el Ecuador, sino también en el mundo. Y queremos hacer lo que decíamos hacia el principio, la comparación entre la cobertura de vacuna y la relación que tiene el esquema de cánceres vinculados al VPH. Y entonces ahí la OMS, la UNICEF, con fecha 2022, nos determina cómo se encuentra la cobertura de vacuna. Y miren ustedes a Ecuador. Somos cuartos, pero mirando la figura de abajo hacia arriba. Y que al final lo sorprendente es México, que tiene 0,5, Guyana, Jamaica, que son parte de esa condición que al relacionar con el impacto de incidencia y de prevalencia de cánceres que hay en el mundo y a nivel territorial,
está justificado fundamentalmente en estas bajas coberturas de vacunación. No obstante, Canadá, Reino Unido y Brasil, Chile, que son también las coberturas altas, y Europa, vemos nosotros que estas coberturas tienen una influencia en la reducción de cáncer basado o fundamentado relacionado al virus del papiloma humano. Con esta vamos hacia la clasificación epidemiológica de los tipos de cánceres y el alto riesgo a la cabeza 16 y 18, pero también se encuentran lo que hemos referido, el 31, el 33, el 45, el 52 y el 58, con lesiones genitales en las manifestaciones clínicas del cáncer cervical fundamentalmente, que es la que impacta en mayor número, pero no deja de tener influencia en otras partes del cuerpo, como el orofaringe, la cavidad oral, la parte de genitales y también lo que significa pene llano. Cuando vemos el de bajo riesgo en la cepa, las 6 a las 11 a la cabeza, vemos lesiones genitales de bajo riesgo, lesiones genitales de alto riesgo o condilomas acuminados o verrugas genitales. Pero cuando estábamos viendo también el tema del árbol filogenético, la intervención de estas cepas nos hace indirectamente también intervenir hacia los elementos de la papilomatosis que no es cancerígena y que debemos nosotros también tenerla en consideración por otros elementos de transmisibilidad de enfermedades venéreas, entre ellos el virus del VIH, porque cuando ya se daña lo que es la resistencia epitelial o las primeras puertas de entrada, definitivamente podemos hacer entradas de otras enfermedades de transmisión sexual, sobre todo el virus del VIH-Sida. Vamos a mirar entonces, ampliemos un poquito la diapositiva, por favor. Entonces vemos nosotros allí cómo es el impacto de los diferentes cepas, ¿no? Miramos nosotros el gran impacto es de vinculación de cuello uterino, que es la 16, en color azul. Naranja la vemos la 18 y ven ustedes la combinación en cuello uterino, tanto de la 16 y la 18. También podemos chequear sobre el tema de vulva y vagina y mirar inclusive cuando vamos hacia laringe, mirar cómo fundamentalmente la 45 comienza a tomar una importancia interesante pintada en el color rojo. Pero esta gráfica nos mira la contribución relativa porcentual de cómo las cepas pueden impactar en los diferentes cánceres vinculados al VPH. Y aquí está una gráfica donde nos da las tasas de cáncer asociado. Está dada en los años 2015 a 2019, pero en los periodos de tiempo de sobrevida de la gente. Es decir, cuando aparece el mayor número de impactos del cáncer orofaríngeo, vemos nosotros en los años del 59 al 69. El de pene lo vamos a mirar desde el 69 hasta el 80 y el de ano que tiene un crecimiento fundamental desde los 49 hacia adelante. La siguiente. La prevalencia de PVH en edad de mujeres con citología normal podemos establecerla, miren ustedes, tanto en Europa como en América, y Europa y América fundamentada y en el cruce, mirar cuáles son las etapas de edad donde prácticamente ustedes ven la influencia de mayor impacto en estos tipos de prevalencia de PVH con citología normal. Y aquí podemos chequear, ¿no es cierto?, es afectaciones funcionales de la cepa. Entonces, ¿qué es lo que nos puede dar? Las verrugas plantaris, las verrugas vulgares, las verrugas planas, las cepas, entre las 100 cepas del virus del papiloma humano, podemos chequear todo lo que el tejido afectado que nos da como ubicación. Pero esto se lo hace bajo el concepto de estudios moleculares, de tratar de generar investigaciones. Y estas investigaciones se encuentran empobrecidas en el Ecuador, toda vez que inclusive no tenemos al Instituto Nacional de Higiene, que nos ha empeorado todavía
los problemas de seguimiento de enfermedades y entre ellas la del virus del papiloma humano. Aquí queremos dar cuenta de cómo 40 cepas o tipos son las vinculadas precisamente a los cánceres. En el alto riesgo, ya hemos dicho, 16, 18, 31 y 45. En el de bajo riesgo, el 6 y el 11. Y vemos nosotros las anormalidades ya expresadas hace un momento. Y otros 60 tipos sobre lo que significa las verrugas en piel, manos, pies, etc. La siguiente. Esta quiere reforzar, esta diapositiva refuerza lo que hemos dicho hace un momento. El alto riesgo probable y el bajo riesgo probable que verdaderamente le dan sobre el tema de las cepas en relación al impacto de lo que nosotros vemos en cáncer vinculados al virus del papiloma humano. Y aquí las enfermedades asociadas, volvemos a ratificar, 6-18, cáncer cuello uterino, el 70%, anal y genital cáncer, 70%, en los hombres el 70% de cáncer anal y transmisión a las mujeres, el 6 y 11, el 90% de las verrugas genitales, el 90% de otros problemas papilomatosos, las verrugas genitales y las lesiones también de transmisión hacia las mujeres, que es una de las vinculaciones de intervención, que no puede solamente ir hacia el lado femenino, como se lo hizo en la época de la ministra Guevara, de generar una vacunación precisamente sobre el espacio de género en las épocas de mayor fuerza de intervención. De 9 a 11 años lo tomaron ellos y definitivamente vamos a ver las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Aquí podemos nosotros ver las tasas como están. La parte del cáncer cervical se considera el vínculo del VPH en el 100%, en el vaginal 21-24%, en el cáncer anal 88-94%, en el cáncer vulvar 40%, en el cáncer de pene el 40%, en el cáncer de faringe el 25%, y en el cáncer de cavidad oral y laringea el 10% en su relación. Y estos son estudios fundamentalmente genómicos que nos dicen a nosotros en esta tabla de frecuencia cómo se encuentran precisamente las cepas y los estudios moleculares en diferentes partes del organismo. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que debemos concluir? Las vacunas, después de haber administrado 300 millones de vacunas, se pueden concluir lo siguiente. El costo-beneficio o el beneficio-riesgo favorable es en base a la vacuna. Los datos que se revisaron son concluyentes y que son seguras tanto para hombres y mujeres. La otra parte es en los estudios epidemiológicos y la evidencia que se asocia a la reducción de los cánceres tanto para hombres como tanto para mujeres, que inclusive en estudios que han sido randomizados, multicéntricos, lo determinan todavía mucho más. Para que el cáncer cervicuterino sea eliminado como problema de salud pública, la recomendación de meta, precisamente hacia el 2030, es establecer 90, 70, 90. Entre ellos los cánceres cervicuterinos. 90% de las niñas completamente vacunadas contra el VPH antes de los 15 años y mucho más. Lo mayor fuerte de impacto es sin iniciación de las relaciones sexuales. El 70% de las mujeres que deben de ser examinadas y obviamente con prueba de alto rendimiento de los 35 a los 45 años, y el 90% de las mujeres identificadas con enfermedades cervicales precancerosas, cáncer invasivo, recibiendo tratamiento. Ese esquema, ese planteamiento de 90, 70, 90, en las proyecciones matemáticas nos pueden hacer algunas referencias. El modelo matemático nos puede ilustrar cuáles son precisamente hacia el 2030 en países de ingresos bajos y de ingresos medianos, cuál es la tasa media de incidencia de cáncer uterino que se podrá reducir.
42% para el 2045 y un 97% al 2120. Pero debemos iniciar fundamentalmente a construir una política preventiva bajo el hecho de las inmunoprevenibles e incluirlo dentro del programa del PAI a todo este tipo de condiciones de inmunización para evitar este gran impacto que tiene sobre la salud pública y sobre los costos de salud que tiene en el Ecuador. Entonces, ¿qué es la estrategia finalmente establecida por la Organización Mundial de la Salud? Prevención primaria. Y la prevención primaria es vacunación masiva contra el virus del papiloma humano. La mejor edad ya lo hemos dicho, pero esto también hay que debatirlo, porque hay que mirar también los grupos vulnerables y también mirar inclusive cuando no se ha cumplido con la vacunación en la primera etapa, que es la parte más fuerte, chequear otras etapas de la vida donde se lo pueden hacer. La segunda cosa es la prevención secundaria, que es la detección y tratamiento de lesiones precancerosas, y eso tiene que ser con que todo el sistema sanitario y los miembros que nos están escuchando de esta dignísima sociedad, obviamente generen un planteamiento a la que tengamos nosotros un chequeo y la realización masiva de Papá Nicolau y el chequeo general donde las mujeres mismas busquen generar este Papá Nicolau en todo el sistema, sobre todo en la atención primaria en salud. Y la prevención terciaria, que es tratar el cáncer invasivo y dar cuidados paliativos en relación del impacto de reducción y mejora en los estándares de vida de la población. Con esto que hemos querido aportar desde la visión epidemiológica, ¿qué es lo que se debe realizar y por qué tenemos que generar y construir una política sanitaria estructurada? La política sanitaria estructurada nos va a determinar a nosotros fundamentalmente que tengamos a bien considerar todos los elementos necesarios del impacto que debe de tener en la población nuestra todos estos espacios que nos brinda la epidemiología. Pero si no hay cifras y no tenemos verdaderamente datos fiables, es imposible nosotros tener una consideración fundamental dentro del marco de lo que significa la salud pública en el Ecuador. Con esto estamos a consideración de ustedes, de si existen preguntas, o agradecerles por la atención brindada en esta charla y felicitar nuevamente a los organizadores, pedir mil disculpas por no estar en la parte presencial de este evento. Muchas gracias.